Buenos días, soy el ingeniero Sololiaga de la Unidad de Infraestructura y nos encontramos en el Centro de Salud Acapulco para resolver algunas dudas respecto al llenado de las fichas de CONADIS. Veamos el servicio higiénico para discapacitados. Empezaremos con la identificación de ellos dentro de la edificación. Nos encontramos justamente cerca al ingreso del establecimiento. Y cabe destacar de que el servicio de discapacitados debe tener siempre la identificación que nos indica de que sirve para un tema de discapacidad. Procedemos al ingreso. Lo óptimo sería de que la puerta abra hacia afuera, es parte de lo que indica las fichas de CONADIS. Seguidamente tendremos que ingresar y verificar el espacio que tiene el ambiente. Nos dará ayuda Santiago, que es el logístico de acá del centro de salud, nos ayuda a hacer las medidas. Primeramente, vemos de que el inodoro se encuentra fuera del espacio que debe ubicarse para el tema de discapacidad. Debe estar ubicado siempre cerca del vértice que forman los soportes. En este caso, está fuera. Entonces, dentro de las fichas se debe indicar la ubicación del inodoro y qué tan distante está a los soportes que están adyacentes a él. Pues Santiago, por favor, medimos la distancia. Entonces, nos enfocaremos en los anexos referentes a los baños accesibles. Para este caso, nos centraremos en la foto del inodoro. Bueno, como verán, es lo que se mantiene aquí, que está fuera del vértice de los soportes. Vemos la altura del inodoro, por favor Santiago, la altura medida desde el piso hacia la parte superior del inodoro. ¿Hasta qué parte, ingeniero, se mide? Hasta la parte superior del inodoro, así hasta el borde de la tapa, y en este caso vemos que tiene 45 centímetros. Esa medida la tenemos que indicar en la parte que dice mediciones. ¿Sí? Igual con acá la pregunta es si presentan barras de apoyo o no. Como la pregunta es sí o no, solamente indicar si cuenta con barras de apoyo. Obviamente están mal ubicadas, eso se tendría que poner mal ubicadas fuera del vértice donde debería estar el inodoro. Ya, perfecto. ¿Y esa mal ubicada lo colocamos en observaciones? Así es, debe ser siempre colocada en observaciones. Todo lo que esté fuera de lo que nos piden aquí y vean que está mal, se coloca en observaciones. Listo. Vemos que también nos indican si es que el espacio interno es de 1,5 metros. Santiago, por favor. Estiramos la wincha de extremo a extremo y vemos que tiene aproximadamente, ¿cuánto es, Santiago? 2,20 metros. Sí. Tiene 2,20 metros de ancho este ambiente, este servicio. Sin embargo, el 1,5 metros se mide en la parte interna. 1,5 metros, por favor. Acá. Hasta ahí. Esta distancia es la que debería girar una silla de ruedas y debería ser óptima. De tal manera que no choque ni con la puerta, que originalmente debería abrir hacia afuera, ni con el inodoro, ni con el lavadero. ¿Sí? Entonces este baño es bastante pequeño, necesita un poco más de amplitud para poder considerarlo óptimo para un tema de discapacidad. Seguidamente nos piden la altura del lavadero. Santiago, por favor. Medido desde la base del piso hasta la base del lavadero. Y vemos que tiene 80. Esa medida, igual, la anotamos en lo que viene a ser observaciones o mediciones. Vemos el tipo de grifería. En este caso, el tipo de grifería es de mano. Es una grifería de mano. Cerramos. ¿Sí? Solamente verificamos el tipo de grifería. El espacio libre debajo del lavadero. ¿Cuenta con espacio libre debajo del lavadero? ¿Sí? No cuenta con pedestal. En el caso de que hubiese pedestal, se debe colocar no. La altura del espejo. Santiago, por favor. Se mide desde el piso hasta la base del espejo, hasta la parte inferior, que tiene 1 metro. ¿Sí? Esa misma medida se coloca en la parte de observaciones y mediciones.
En este caso, este baño no cuenta con urinario, ¿sí? Pero si lo tuviese, se tendría que medir su altura y obviamente el espacio que tiene hacia afuera de él. ¿Y la medida del urinario sería hasta que comience el urinario o hasta que termine? La medida es desde el piso hasta la parte de la boca del urinario, digamos, ¿no? Habría que indicar que dentro del artículo 15, que tiene que ver con inodoros, hay una pregunta que tiene que ver con: se tiene un espacio de transferencia lateral y paralelo al inodoro de 80 centímetros de ancho por 1,20 m de largo, como mínimo, que permite la aproximación lateral de un usuario en silla de ruedas. El área al que hacen referencia es justamente, debería ser esta, pero al estar tan alejado de los bordes, de los soportes, impide que las personas con discapacidad puedan hacer la transferencia hacia el inodoro. Y por más que ellos se coloquen aquí, los soportes no le ayudarían a llegar al inodoro. Entonces el espacio de transferencia es justamente el paralelo, ya sea aquí o acá, pero siempre y cuando las barras de soporte les permitan a ellos sostenerse y hacer el paso desde su silla hacia el inodoro libremente. Cabe indicar también de que los inodoros para discapacitados cuentan con un poyo adicional. Un poyo es una plataforma de concreto sobre la cual van instaladas y se debería medir justamente la altura desde el piso, el poyo y la altura completa del inodoro. En el caso de las escaleras, tendríamos que las dimensiones que nos piden son en realidad las paredes que forman parte del perímetro de la escalera. Es medir las 3 paredes, en este caso, que forman parte del perímetro de la escalera. Igual, el ancho corresponde a la distancia que hay desde la escalera adyacente hacia la parte externa de lo que viene a ser la escalera. Del escalón, sí. Sí, esa es la medición que se debe hacer en el caso del ancho de escalera. ¿Sí? Respecto a las barandas, también es la altura la que se nos pide indicar. En este caso, medida desde el piso hasta el eje central del pasamanos. Hasta el eje central. No nos piden hasta la parte superior, sino hasta el eje central. Luego, también se nos pide indicar en algunos ítems el ancho del paso y del contrapaso. Paso indicamos a esta zona de la escalera. Acércate, por favor. Paso es justamente donde yo coloco el pie. Este ancho es el que nos piden cuando hablamos de ancho de paso. El contrapaso es la parte vertical, la que lo forma. Santiago, por favor. En este caso, veamos el ancho de paso. Tenemos 27 centímetros y el contrapaso viene a ser la parte vertical, esta parte, exacto, es de 17 centímetros. Sí, esas son las medidas básicas en una escalera. Ya. En el caso de los ascensores, lo que nos piden indicar es básicamente la ubicación de las botoneras. Esta es la botonera externa. Y nos piden indicar si es que hay algún tipo de elemento visual que nos indique el número del piso en el que estamos. También nos piden indicar la altura de la botonera. Por favor, Santiago. En este caso indicamos la altura medida desde el piso hacia la parte del eje donde se encuentra el botón. En el caso, ¿sí?, que es de 1 metro más o menos aquí. La otra medida importante es la parte interna del ascensor. En el caso de la parte interna del ascensor tendremos que medir obviamente sus dimensiones de ancho y sus dimensiones de profundidad. Adicionalmente, tenemos que medir la altura de las botoneras, internas esta vez. Como son 3 en línea, medimos sobre la parte del eje de la más alta, de la botonera más alta. Santiago, por favor, haz la demostración. Hasta la altura de la parte del eje.
Adicionalmente, nos piden que las botoneras cuenten con sistemas braille, que ayudan a las personas con discapacidad a poder detectar mejor el piso al que van. Y esto en todas las botoneras, incluyendo las de cierre, las de alarma, las de apertura. Esto del tipo braille debe ocurrir también en las botoneras externas. En este caso no tenemos ese tipo de señal, solamente existe en la parte interna. Eso se debería indicar en la parte de observaciones referentes a lo que viene a ser botoneras en escalera. Ok, respecto al ingreso, también nos piden indicar el tema del acceso a través de las rampas. En este caso, el Centro de Salud Acapulco cuenta con 3 rampas. Al ingreso, la parte principal, que es de que viene desde la pista hacia la parte de la puerta de ingreso, y 2 laterales que vienen a través de las veredas adyacentes. La longitud es básicamente medida desde la base de la rampa. Santiago, por favor. Uno es el ancho. El ancho es el que está midiendo Santiago ahora. Sí, medida en todo este extremo de los bordes, en este caso de la rampa. Y el tema de largo se mide. El largo se mide, estira, desde la base de la rampa hacia donde termina justamente la rampa. Ahí, esa es la distancia. Esa es la distancia de la rampa. Cabe indicar que el proceso de medición de las rampas se tienen que hacer a todas y cada una de las rampas con las que se cuente en la parte externa del centro. En el caso del Centro de Salud Acapulco tenemos una al inicio, al ingreso, y tenemos una adicional hacia el lado de lo que es farmacia, en el área de dispensación de farmacia. Vamos a ver. Todas y cada uno de los accesos donde se identifique una rampa tienen que ser medidas e identificadas en ubicación respecto al centro, ya sea al inicio, ya sea en la ventana de atención de farmacia, ya sea al ingreso de emergencia. En el caso de rampas que sí cuentan con pasamano, este es el pasamano. Y también debe ser medida desde la base, Santiago, por favor, hacia la altura del eje del pasamano, tanto en la parte inicial de la rampa como en la parte final de la rampa. Medida desde donde está el descanso de la rampa, ahí, al eje. Esa es la medida real. Y eso indicarlo dentro de las fichas a las que hace mención las rampas. Esto es básicamente identificación de los elementos que conforman una rampa. Indicar también de que algunas veces hay ambientes que se encuentran en un nivel superior al piso terminado. Caso de rayos X. En este caso han solucionado el tema del acceso a través de una rampa, también para ayudar a la persona con discapacidad al ingreso al ambiente. Se debe indicar dentro de las fichas la ubicación, si es al ingreso, en este caso, del ambiente de rayos X, y también su distancia. Por favor, Santiago, tanto de ancho como de longitud. En este caso, medida desde la base de la rampa hacia el ingreso. Hay ambientes que también, aparte de que se encuentran elevados sobre el nivel de piso terminado, no cuentan con una rampa de acceso. En este caso, el desnivel que se presenta, es justamente lo que le denominan grada. Es el paso desde un nivel inferior hacia un nivel superior, pero sin la ayuda de una rampa. En este caso se tendría que medir, por favor, Santiago, la altura
de la grada. Acá se nos dificulta un poco porque esta grada cuenta con un zócalo sanitario, pero en algunos establecimientos sí es más fácil porque no se cuenta con este elemento y la medición es vertical. Respecto a los vanos son los espacios donde están instaladas las puertas. En este caso, desde este muro hacia el muro que está al frente. Esto es un vano. Por favor, Santiago, habría que medir el ancho completo del vano en este caso, que es de pared a pared, y adicionalmente la altura desde donde termina la puerta hacia la parte inferior que da la base. También hacen mención hacia lo que dicen las hojas de la puerta. Esta es una puerta doble y esto es la hoja. Las dimensiones de la misma forma es el ancho desde donde termina la hoja a donde comienza, igual en altura. Respecto a los servicios públicos, de la misma forma como hicimos con servicio de video para discapacitados, se debe medir el ancho de ingreso, la ubicación de los lavatorios, la altura que hay desde el tablero hacia el piso, si es que está libre o no, si es que cuenta con elementos que ya sea un pedestal, en este caso no porque hay un tablero. Y también tenemos que tener en cuenta los cubículos donde están ubicados los inodoros. En algunos establecimientos los tienen así, son de metal, y también indicar las dimensiones internas. Tanto el ancho como la profundidad del cubículo, así como la ubicación del inodoro y su altura respecto al piso. Respecto a los accesorios, habría que indicar de que se necesita la ubicación de los dispensadores de jabón, y estos tienen que ser medidos desde su base hacia el piso. Igualmente para los dispensadores de papel que se encuentran aquí, igual desde la parte del eje hacia el piso. Si se contara con un elemento adicional, tales como llamadas de emergencia, también se debe indicar la posición de la llamada de emergencia. En este caso, como este es un baño que no cuenta con este tipo de elemento, no es posible hacer el ejercicio. Sin embargo, en establecimientos que sí cuenten, se debería indicar su posición. Bueno, hemos tratado de ser lo más claros posible respecto a la medición que se tiene que hacer en los ambientes destinados para personas con discapacidad y los elementos que necesitan ser medidos, caso de rampas, escaleras, ascensores y baños. De existir alguna duda, es recomendación de la unidad de infraestructura comunicarse conmigo, en este caso con el ingeniero Sololiaga, al 953-297-627 y absolveremos cualquier duda adicional que esté relacionada con el llenado de las fichas. Debe tenerse en cuenta de que todos los ambientes que son medidos y que son visitados tienen que contar con un registro fotográfico, que también son indicadas en las fichas. Gracias.